Estaba sentada en esa banca fría del aeropuerto Charles de Gaulle, en París, agarrando mi maleta vieja con las dos manos, cuando finalmente entendí que mi hijo no iba a regresar. Hacía 3 horas que me había dicho que iba solamente a resolver un problema con el equipaje y que yo debía esperar ahí. 3 horas mirando ese pasillo lleno de gente apresurada, buscando su cara entre desconocidos que iban y venían sin notarme. Mi nombre es Regina, tengo 72 años, y durante toda mi vida trabajé limpiando casas en la Ciudad de México para criar a mi hijo sola. Perdí a mis padres cuando todavía era joven, y mi esposo, Luis, murió cuando mi niño todavía era pequeño. Y desde entonces, cada peso que entró en esa casa salió del sudor de mi frente. Éramos solo él y yo. No teníamos parientes cercanos. Nunca le pedí nada a nadie. Nunca esperé que la vida me diera algo gratis. Pero tampoco nunca imaginé que mi propio hijo fuera a dejarme sola en un país extranjero, sin hablar el idioma, sin entender nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Todo empezó 2 meses antes, cuando Andrés, mi hijo, apareció en la casa con esa sonrisa ancha que yo conocía desde que era niño. Él siempre fue cariñoso y se preocupaba mucho por mí, o al menos eso era lo que aparentaba ser. Andrés había logrado abrir su propia empresa. Era pequeña, pero era de él. Trabajaba con computadoras, esas cosas modernas que yo nunca entendí bien. Me dijo que había ganado un viaje a París de un socio y que quería llevarme con él, que yo merecía conocer el mundo después de tanto sacrificio. Lloré de alegría, de orgullo, de gratitud cuando me contó. Algunos meses antes, él me había ayudado a sacar el pasaporte y la visa. Alegó que era solo por precaución, pero yo no imaginaba que tan pronto realmente necesitaría usarlos. Yo nunca había salido del país y estaba emocionada. Mis vecinos se enteraron y se pusieron felices por mí. Doña Sonia, mi vecina, hasta bromeó diciendo que iba a regresar hablando francés. Yo me reía, pero por dentro mi corazón estaba lleno de una felicidad que no sentía desde hacía años. Finalmente iba a conocer París, la ciudad que veía en las telenovelas, en las revistas viejas que las patronas tiraban y que yo traía a la casa. El viaje fue maravilloso los primeros días. Andrés me llevó a ver la Torre Eiffel, caminamos por las orillas del río Sena, comimos crepas en una esquina llena de turistas. Me tomaba fotos en cada lugar, decía que iba a hacer un álbum para que yo le mostrara a todo mundo cuando regresáramos. Yo me sentía importante, cuidada, amada. Nos quedamos en un hotel sencillo, pero limpio, y todas las noches me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Fueron los días más felices que tuve desde que perdí a mi Luis. Yo miraba a mi hijo y pensaba que había hecho todo bien en la vida, que todos esos años de dolor y cansancio valieron la pena porque crié a un hombre bueno, a un hijo que se acordaba de su propia madre. El último día, Andrés me despertó temprano diciendo que necesitábamos ir al aeropuerto con anticipación. Arreglé mi maleta pequeña con la poca ropa que había traído y seguí a mi hijo hasta el taxi. En el camino estaba callado, moviendo el celular sin parar. Le pregunté si todo estaba bien y él solo sonrió, de esa manera rápida, afirmando con la cabeza. Dijo que solo estaba checando los horarios de los vuelos. Yo le creí. Siempre creí en todo lo que mi hijo me decía. Cuando llegamos al aeropuerto, Andrés me llevó hasta esa área de espera y me pidió que me quedara ahí sentada mientras él resolvía un asunto con las maletas en el mostrador de la aerolínea. Dijo que no iba a tardar, que era solo un problema con el peso del equipaje, que luego regresaba. Me dio un beso en la frente, de esos besos demorados que me daba cuando era pequeño e iba a la escuela. Yo le agarré la mano por un segundo y le dije que no tardara, que yo no entendía nada de lo que la gente hablaba por ahí. Él sonrió de nuevo, me hizo adiós con la mano y desapareció entre la multitud. Yo me quedé ahí, sentada en esa banca dura, agarrando mi bolsa vieja en el regazo, mirando a la gente pasar. Media hora pasó. Después 1 hora. Yo empecé a preocuparme. Traté de llamarlo al celular, pero solo daba como apagado o fuera de área. Pensé que tal vez se le había acabado la pila. Andrés siempre se quejaba de que su celular se descargaba rápido. 2 horas después,
empecé a sentir ese apretón en el pecho que yo conocía bien. Era el mismo apretón que sentí cuando el doctor me dijo que mi esposo Luis no iba a sobrevivir al accidente. Me levanté de la banca y traté de buscar a alguien que hablara español. Caminé por ese aeropuerto inmenso, perdida entre letreros que no podía leer, gente hablando idiomas que no entendía. Una muchacha de la limpieza, que parecía ser del norte de África, trató de ayudarme, pero yo no podía explicar bien lo que estaba pasando. Ella llamó a un guardia, un hombre grande que hablaba un español quebrado. Le expliqué que estaba buscando a mi hijo, que había ido a resolver algo con el equipaje y no había regresado. El guardia me llevó hasta un mostrador de informes. Ahí, una mujer güera, de lentes, me atendió con paciencia. Ella hablaba español mejor que el guardia. Le pedí que verificara si había algún problema con nuestros vuelos, si mi hijo estaba en algún otro sector del aeropuerto. Ella tecleó en la computadora, me pidió mis documentos, revisó todo con atención. Después de algunos minutos, levantó los ojos hacia mí y vi algo en su cara que me asustó. Era lástima. Esa lástima que la gente tiene cuando va a dar una noticia mala y no sabe cómo empezar. Ella respiró hondo y me dijo que había solamente un boleto registrado a mi nombre, un vuelo de ida, de México a París. No había boleto de regreso. Le pedí que verificara de nuevo. Le dije que tenía que haber algún error, que mi hijo había comprado los 2 boletos juntos. Ella miró nuevamente, checó el nombre de él, Andrés Vargas Campos, y negó con la cabeza. Mi vista se oscureció y sentí esa sensación de desmayo. La muchacha del mostrador me ofreció una silla y un vaso de agua con azúcar. Yo lo tomé sin sentir el sabor, mis ojos fijos en esa computadora como si mirar con más fuerza fuera a hacer aparecer el nombre de mi hijo en la pantalla. Pero no apareció. Nada apareció. Pregunté cómo era posible eso. Ella explicó que probablemente él me había llevado hasta la puerta de embarque. Me había entregado a algún empleado de la aerolínea diciendo que yo estaba viajando sola o cualquier otra historia convincente. Y después él se había ido. Salí de ese mostrador sin saber para dónde ir. Caminé por el aeropuerto como si estuviera dentro de un sueño malo, de esos que uno está seguro de que va a despertar en cualquier momento, pero nunca despierta. Regresé a esa misma banca donde Andrés me había dejado y me senté de nuevo. Me quedaría ahí hasta entender lo que estaba pasando, hasta encontrar una explicación que tuviera sentido. Mi hijo no me haría esto. No el Andrés que yo conocía, no el niño que lloró en mi regazo cuando murió el papá, que me prometió que siempre cuidaría de mí, que decía que yo era la mujer más importante de su vida. Abrí mi bolsa buscando el celular para tratar de llamar de nuevo, y fue entonces que encontré el sobre. Era un sobre blanco, sencillo, con mi nombre escrito en su letra. Dentro había un poco de dinero en euros, no mucho, y una carta. La carta empezaba con: «Mamá, perdóname». Él explicaba que había perdido mucho dinero con su empresa, que debía a clientes y proveedores importantes. Su empresa había quebrado y su socio huyó sin ayudarlo. Dijo que vendió la casa donde yo vivía, la casa que Luis me había dejado, lo único de valor que teníamos. Vendió todo sin contarme. Falsificó mi firma en los documentos. Un abogado amigo suyo lo había ayudado sin levantar sospechas. Dijo que había vendido meses antes de que viajáramos y que el viaje fue una excusa para dejarme lejos. Con el dinero pagó las deudas, pero no sobró nada, ni para él ni para mí. Él escribió que no tenía valor de contarme personalmente, que no soportaría ver la decepción en mis ojos, que creyó mejor darme algunos días buenos en París, días en que yo fuera feliz, antes de descubrir la verdad, que él no sabía qué hacer, que estaba desesperado, que esperaba que algún día yo lograra perdonarlo. Al final de la carta, escribió la dirección de un albergue para inmigrantes en París, donde yo podría pedir ayuda. Y se despidió diciendo que me amaba, que yo había sido la mejor mamá del mundo, y que él no merecía mi perdón. Leí esa carta 3 veces, después 4, después perdí la cuenta. Las palabras bailaban frente a mí, parecían escritas en otro idioma, hechas de una maldad que yo no podía asociar con mi hijo. Pensé en todo lo que había pasado para criarlo.
En las madrugadas que desperté para limpiar oficinas antes de ir a limpiar casas. En los cumpleaños que pasé sin fiesta porque no había dinero para pastel. En las veces que comí solo tortillas para que él pudiera comer carne. En las noches que recé de rodillas para que creciera sano, honesto y bueno. Y ahora estaba ahí, en una ciudad extranjera, sin casa a donde volver, sin dinero, sin nada. Mi hijo me había quitado todo, no solo la casa. Me había quitado mi fe de que había hecho algo bien en la vida. Guardé la carta de vuelta en la bolsa, sequé las lágrimas con la manga del abrigo y me levanté de esa silla. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme ahí sentada para siempre. Agarré mi maleta, esa maleta vieja que había sido de mi mamá, y empecé a caminar. Una empleada del aeropuerto me vio y me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que estaba perdida, que necesitaba ayuda. Ella me llevó hasta un puesto de asistencia social dentro del aeropuerto. Ahí, una trabajadora social muy amable, que hablaba español porque era de España, escuchó mi historia con atención. Ella no demostró lástima exagerada, no trató de consolarme con palabras vacías. Solo escuchó, anotó algunas cosas y me explicó cuáles eran mis opciones. Yo podría ir al albergue que Andrés había mencionado en la carta, o podría tratar de contactar a la Embajada de México para pedir ayuda para regresar al país. ¿Pero regresar a dónde? Ya no tenía casa, no tenía a dónde ir. Elegí ir al albergue. La trabajadora social me dio las instrucciones de cómo llegar, me acompañó hasta el metro y me subió al tren correcto. Durante todo el camino, miré por la ventana viendo París pasar. Esa ciudad linda que había sido escenario de la traición más grande de mi vida. Pensé que nunca más podría ver una foto de la Torre Eiffel sin sentir ese dolor en el pecho. Llegué al albergue al final de la tarde. Era un edificio antiguo, en un barrio alejado del centro, donde vivían inmigrantes de todos los lugares del mundo. Gente de África, de Asia, de América Latina. Todos con sus historias de dolor, de huida, de esperanza. Fui recibida por una monja mexicana, la hermana Teresa, que trabajaba ahí como voluntaria hacía 20 años. Cuando le expliqué mi situación, me abrazó y dijo solamente una cosa: aquí estás en tu casa. Y por primera vez en muchas horas, me permití llorar de verdad. Lloré todo lo que había aguantado desde que leí esa carta. Lloré por la casa que perdí, por la confianza que fue destruida, por la vejez que ahora sería aún más difícil de lo que yo imaginaba. La hermana Teresa me dio un cuarto pequeño, una cama limpia, y me dijo que me podía quedar el tiempo que necesitara. Durante las primeras semanas me quedé en estado de negación. Casi no comía, casi no dormía, pasaba los días sentada en la ventana mirando la calle, tratando de entender cómo había llegado ahí. Pero poco a poco empecé a platicar con otras personas en el albergue. Conocí a Fátima, una mujer de Siria que había perdido a toda su familia en la guerra. Conocí a Chen, un señor chino que había huido de persecución política. Conocí a María, una colombiana que había escapado de un esposo violento. Y me di cuenta de que, por más terrible que fuera mi historia, yo no estaba sola en el dolor. Empecé a ayudar en la cocina del albergue, a enseñar algunas recetas mexicanas a las otras mujeres, a cuidar a los niños mientras las mamás trabajaban. Descubrí que, aún sin tener nada, todavía podía ser útil, todavía podía hacer diferencia en la vida de alguien. Pasé 6 meses en París. En ese tiempo aprendí algunas palabras en francés, lo suficiente para arreglármelas en las calles. Conseguí un trabajo informal, limpiando una panadería de madrugada. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, pero era mío, ganado con mi propio esfuerzo. La embajada mexicana me ayudó a conseguir los documentos para regresar a México, pero cuando llegó la hora de partir, comprendí que ya no tenía nada esperándome allá. ¿Y Andrés? Andrés ya no quise saber de él. No respondí los mensajes que mandó pidiendo perdón, no contesté las llamadas. Algunas heridas son demasiado grandes para cicatrizar con simples palabras. Decidí quedarme en París, no porque la ciudad fuera especial para mí, sino porque ahí había encontrado algo que no esperaba, una nueva familia. La gente del albergue, la hermana Teresa,
los inmigrantes que, como yo, estaban tratando de reconstruir sus vidas. Hoy, 3 años después de ese día en el aeropuerto, todavía vivo en el albergue. Trabajo en la panadería, ayudo a cuidar a los niños refugiados, enseño español a los recién llegados. Tengo poco, muy poco, pero lo que tengo es honesto. No fue robado a nadie, no fue construido encima de mentiras. A veces, cuando estoy sola en mi cuarto pequeño, pienso en Andrés. Pienso en el niño que fue y en el hombre en que se convirtió. No sé si algún día voy a lograr perdonarlo completamente. No sé si quiero, pero aprendí que la vida continúa, aún después de las traiciones más grandes, que es posible reconstruir, aun cuando todo fue destruido, y que a veces la familia que elegimos vale más que la familia de sangre. Mi nombre es Regina, tengo 75 años, y esta es mi historia. Una historia de abandono, pero también de volver a empezar. Y si hay algo que aprendí en todos estos años de vida es que, mientras haya aliento, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer.